tardes. Estamos en un episodio más. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe Rube420, un talentoso músico que nos va a contar un poco sobre su trayectoria y nos va a ayudar a acercarnos más a la economía del arte. Buenas tardes, Rube, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emi. Oye, pues empezamos con las preguntas. Platícanos sobre ti, un poco sobre ti, qué fue lo que te llevó a estudiar música, los instrumentos o instrumento que tocas. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, por empezar, yo vengo digamos que soy un artista, un músico que soy mexicano de origen argentino, nacido en Argentina, criado acá en México. A mí me impulsó varias cosas, a estudiar música desde chico. Una de ellas es que mi abuela materna, era pianista y bailarina del Teatro Colón, de allá de Buenos Aires. Y mi abuelo tocaba el violín. Entonces, por parte mi lado materno, pues hay varios artistas en la familia, ¿no? Y pues fue algo que me nació desde muy chico, desde los 5 años, sí, como a los 7 años más o menos, a raíz de mi hermano que tenía una guitarra y tocaba con ella, ¿no? Hasta que ya un día se la robé y eso fue lo que cambió mi vida, ¿no? En parte porque pues empecé a tocar y me gustó y de ahí pues decidí aprender más. Eh, Obviamente pues luego los padres no apoyan tanto este tipo de arte, ¿no? Como involucrarse en la música. Mis papás pues, no fueron la excepción. Eh, Porque pues como todos los padres, ¿no? Te vas a morir de hambre, bla, 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 y todo este estigma que hay hacia la música, ¿no? Y pues bueno, yo tuve que tomar una formación autodidacta desde muy chico. Eh, Posteriormente entré en varias escuelas, en el arte de la guitarra, entre una de ellas. Estuve tomando clases en el conservatorio y en la UAP como oyente también. Y también con muchos maestros particulares, ¿no? Que les agradezco al día de hoy, porque gracias a ellos y la formación que me dieron, pues soy el músico que se ha desarrollado con el tiempo junto con ellos, ¿no? Entonces, pues de instrumentos, bueno, toco la guitarra, fue mi instrumento materno. Posteriormente incursioné en el canto y después me llevó todo esto a especializarme más en cuerdas porque soy inquieto en cuestión de los instrumentos, no soy de tanto estar en un solo instrumento actualmente. Comencé posteriormente con el bajo y ahora ando en el violín. El violín pues bastante difícil, pero gracias a la práctica y la habilidad que he desarrollado en la guitarra y en el bajo, pues es un poquito más fácil, ¿no? Porque una vez que tú aprendes tu primer instrumento, es mucho más fácil aprender el segundo, porque es aplicar la teoría aprendida a otro instrumento, ¿no? Entonces es como más desarrollarlo, lo psicomotriz, ¿no? Y lo práctico. Ok, muy bien. Oye, Rube, ¿cuál es el género principal? Tu género principal. Y bueno, el largo de los años han sido varios estilos, ¿no? Yo cuando comencé con rock, desde los Beatles, Led Zeppelin, mucho blues también, el Delta de Mississippi, o sea, ha sido toda una evolución. Eh, He tocado varios géneros, he sido músico de sesión para varios géneros, desde lo que es el rock, el blues. Después estuve mucho tiempo en el heavy metal, porque yo buscaba una guitarra más técnica, ¿no? Y más veloz, cuando por ahí de no sé, los 18 años, ¿no? Me gustaba ese tipo de virtuosismo que conllevaba tocar la guitarra rápidamente y con altas distorsiones y varias técnicas como el sweep picking, el tapping, que me parecieron interesantes en su momento y pues decidí incursionarme y pues el arte es mimético, entonces para aprenderlo pues tienes que copiarlo y después adoptas un estilo.
pero primero partes de la copia, ¿no? Entonces, y eso se le llaman como tus influencias. Entonces te empiezas a influenciar de varios géneros, varios tipos de música, varios estilos de tocar el instrumento, y eso a fin de cuentas va empezando a desarrollar con el tiempo un estilo propio, que tú ya vas decidiendo con lo que te quedas y con lo que no, ¿no? Entonces eso ya empieza a moldearse a tu criterio, ¿no? Como artista, a fin de cuentas. He tocado también reggae, actualmente estoy en el reggae, en el ska y la música experimental también, se podría decir. Sin, en el tema de experimental, pues se trata de como no anclarse a un género, ¿no? Simplemente es más no seguir tantas reglas de los géneros, porque a fin de cuentas un género es un grupo de reglas, ¿no? O sea, para que quieras tocar heavy metal, pues necesito cierto tipo de amplificadores, cierto tipo de efectos, cierto tipo de guitarras, con cierto tipo de acordes, con cierto tipo de velocidades, con cierto tipo de técnicas, ¿no? Entonces es un todo lo que a, constituye un género, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, cuando son las fusiones es eso, ¿no? Vas mezclando, ¿no? O sea, vas tomando algunas cosas y vas empezando a hacer fusiones. Todo lo que ha sido del 2000 para acá, pues ha sido mucha fusión de los géneros, ¿no? Y con esta nueva incursión de la música electrónica, a partir del 2000 que tomó mucho auge, pues también ha abierto pues bastante sonidos o expresiones, por llamarlo, porque hoy en día ya para mí ya no hay tanto como un sonido y una banda, ¿no? Más que nada hay expresiones, porque ya hay tantas expresiones actualmente en el mundo que pues, hoy en día las personas pueden comprar un instrumentito, una interfase, grabarse ellas y sin saber música, líricamente, pues producen música, ¿no? Y a fin de cuentas, aunque no sean profesionales, pues existen esas expresiones, ¿no? Porque son expresiones que están circundando en el mundo, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues eso también hace que sea más competitivo a veces, aunque no sean las mejores composiciones del mundo, pero ya la gente está muy diversificada a escuchar muchas cosas, ¿no? Por lo mismo de la tecnología y el Spotify y todo esto del streaming y cómo se lleva actualmente a cómo se llevaba hace 20 años, ¿no? Que pues era ir a comprar discos al Tower Records o Mix Up o a la tienda de discos, ¿no? Directamente, ¿no? Y prácticamente antes de la existencia del Internet, pues muchas veces también se te imponía lo que escuchabas, ¿no? Como canales como MTV, ¿no? Que ya salías en MTV y ya MTV tenía un segmento muy amplio de mercado, entonces pues prácticamente pues todos consumían lo que salía en MTV, por ejemplo, ¿no? Actualmente pues eso como ha cambiado demasiado, ¿no? Ya la gente ya tiene como su propia libertad para decidir lo que escuche y lo que no, ¿no? Muy bien. Oye, pues hablando un poco sobre la creatividad, ¿tú crees que la creatividad o la inspiración viene con la experiencia o también se puede obtener al estudiar música? Pues las dos, o sea, porque a fin de cuentas la creatividad y nuestra imaginación funciona como un copy-paste, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que haberlo tocado o adquirido teóricamente para poder después recurrir a él. O sea, es como si yo quiero dibujar un vaso y nunca he dibujado un vaso, ¿no? Okay. Entonces primero tienes que tener esa primer experiencia de cómo es dibujar un vaso, ¿no? Entonces, cuando yo te pida dibujar otro vaso, pues, tú ya vas a saber dibujar un vaso. Entonces, digamos que ya recurres a ese copy-paste para poder trazar el vaso, ¿no? Entonces, pues todo esto muchas veces es teórico práctico, ¿no? O sea, la imaginación es eso, la creatividad es eso. O sea, por eso la creatividad es algo que se va enriqueciendo, ¿no? No es algo como que un día, hoy me siento inspirado y agarro la guitarra y saco un temazo, ¿no? Así, pues no, no pasa eso. En la vida real de un artista, no, eso no pasa. O sea, normalmente nosotros ya llevamos una trayectoria de trabajo y pues dentro de esa trayectoria de trabajo, pues puede llegar la inspiración, que es el fruto de tanto trabajo que vienes desarrollando, ¿no? Entonces, pues para mí,
es más 1% inspiración y 99% transpiración. Muy buena frase. Oye, Robert, ¿la música es tu principal actividad económica o tienes alguna paralela? Bueno, actualmente soy profesor de guitarra. Actualmente tengo varios alumnos a los que a unos les doy composición y arreglo, a otros les doy técnica de guitarra exclusivamente, tanto porque quieran mejorar su técnica, porque ya saben un poco de armonía, o de plano los que vienen desde ceros, que es pues, empezar como la primera etapa, ¿no? Que es pues que los dedos hagan caso, ¿no? La coordinación, el control, la comunicación que hay entre ambas manos. Nosotros le llamamos la independencia, ¿no? Entonces primero se tiene que trabajar la independencia, porque no muchas veces puedes agarrar y hacer un acorde o hacer una escala, ¿no? Porque por más que tú le des la instrucción de mover el dedo meñique, pues resulta que se mueve el índice, ¿no? Porque no hay una independencia. Entonces, pues se tiene que ver ese tipo de técnicas. Hay guitarristas que ya vienen con más técnica, entonces ya se enfoca uno más en técnicas más avanzadas, ¿no? Como el sweep picking, el tapping, el slide, o sea, otras técnicas que ya no son de principiante, ¿no? Entonces, actualmente tengo otra profesión paralela. Soy arquitecto de interiores, también me dedico a diseño gráfico. Y bueno, a fin de cuentas, estoy más actualmente sumergido un poco en la arquitectura, porque a veces también te absorbe mucho. Y lo que es la música lo pasé como, no está como en un segundo plano, más bien, como ya toda la industria musical ha cambiado actualmente, eh, ya salir a tocar a un bar y todo eso, pues lo haces cuando comienzas, ¿no? Pero ya cuando te profesionalizas, pues ya más bien sales por contratos, ¿no? A tocar y todo esto. También aparte de la música, soy músico de sesión para otros varios proyectos, los cuales me pagan por grabar guitarras o grabar distintos instrumentos, este, en lo que es lo musical, ¿no? Y de repente, no sé, hacer composiciones de arreglos, pues venderles los derechos, ¿no? Porque yo también puedo hacer un tema y pues te vendo los derechos, ¿no? O sea, yo te doy la opción a ti, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que te venda los derechos y tú puedes hacer lo que tú quieras con esa obra? O los derechos son míos y cada vez que tú necesites ocupar la obra, pues me vas a tener que dar una retribución por el tema, ¿no? Que los derechos son míos, ¿no? Siempre y cuando haya fines de lucro con el tema, ¿no? Entonces, y bueno, a fin de cuentas, la arquitectura y la música pues, son parecidas a fin de cuentas, ¿no? Porque las dos se plasman en una partitura, un tema musical, y al igual que en un plano arquitectónico, pues está la obra, ¿no? El objeto arquitectónico plasmado en un papel, ¿no? Tanto la obra musical, si no es tocada, pues se queda en el papel, y la obra arquitectónica, si no es construida, pues se queda en el papel a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues son muy parecidas en ese sentido, porque a fin de cuentas en una soy arquitecto del sonido y en estas arquitectos del espacio, ¿no? Entonces de la estética, de lo visual, ¿no? Y de cómo se siente, ¿no? Pero a fin de cuentas los dos generan atmósferas, ¿no? Tanto un espacio puede ser frío o puede ser cálido, puede ser acogedor, al igual que como un tema, ¿no? Contiene emociones, puede ser muy, muy triste, así como, no sé, es que aparte hay distintos grados de tristeza, ¿no? O sea, puede ser una tristeza de me dejó mi novia, o puede ser una tristeza de, pues, no sé, se murió un familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces uno, a fin de cuentas, con la música y con los acordes y con el conocimiento, tiene uno que poder lograr plasmar esas emociones, ¿no? Porque es como si llega hoy un director y me dice, oye, pues quiero una escena, la primera escena de mi película va a comenzar con un choque en donde arrollan un niño y pues empieza con toda una trama, ¿no? Entonces, pues yo quiero que musicalices esa introducción, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que jugar con las emociones y con los grados de tristeza y con los grados de alegría, ¿no?
Entonces, pues sí, es todo lo que muchas veces es irónico, porque pues hay veces que uno como autor busca cierta dirección con las cosas, ¿no? Pero muchas veces el receptor hay veces que lo puede sentir diferente por todo lo que tenga el individuo, ¿no? Culturalmente, ¿no? Dónde vivió, dónde creció, a qué escuela fue, qué es sus gustos, ¿no? Entonces todo eso hace que el receptor muchas veces también sea complejo, ¿no? Que no toda la audiencia capta de la misma forma, ¿no? Por lo mismo. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos todo, por tus palabras y bueno, fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, cuando quieras y muchas gracias por el espacio y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, estaremos pendientes de tu próxima obra. Gracias.